Libro de Efesios, capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a leer el verso 15 y 16, y dice así la palabra del Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia es la que llena nuestro corazón, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas, Señor, y llevar a cabo la tarea que tú nos encomiendas. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control de todo, reprendas toda operación del maligno, toda obra del mal sea deshecha y destruida en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Señor, se abran los ojos de nuestro entendimiento para entender, nuestros oídos para oír en esta noche lo que tu Espíritu hable y diga a la iglesia. Padre, gracias. Gracias por amarnos tanto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, él habla de que él no cesaba de darle gracias a Dios. Doy gracias a Dios, dice, por vosotros, le doy gracias a Dios, porque él había entendido algo que iba más allá del sentido común, y era el llamamiento de los hermanos. Por eso él, cuando inicia este verso 15, él dice, por esta causa, esta es la causa de que a mí me lleva a darle gracias a Dios, porque el Señor en su revelación nos ha mostrado que ustedes han creído porque son predestinados, han creído porque son escogidos de Dios. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios de que Dios esté llamando a lo que son suyos, que esté despertando a lo que son suyos, y lo que son de Él oyen la voz del Señor, inmediatamente acuden al llamado de Dios? Porque Dios produce un llamamiento en el corazón del hombre, y el hombre responde a aquel supremo llamamiento dado de parte de Dios a causa de una elección que fue hecha antes de la constitución del mundo. Porque Pablo, él, cuando usted lee del verso 13 en adelante, entonces usted va a encontrar cómo es que él dice, nos predestinó para que nosotros seamos adoptados conforme a su gracia como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y antes de la fundación del mundo nos escogió. Entonces le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son la elección de Dios, la elección de Dios. Entonces, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no darle gracias a Dios por lo que Dios ha puesto dentro de ustedes? ¿Qué es lo que ha colocado a Dios? Fe. Tienen una fe genuina hacia el Señor. Dentro de su corazón arde la fe dada de parte del Señor, de tal manera que el Espíritu de Dios entra en operación y se despierta dentro de ustedes cosas espirituales maravillosas, gloriosas, hermosas. Por eso él dice, por esta causa, comprendiendo el llamado de ustedes, comprendiendo cómo es que Dios los escogió, cómo es que Dios los predestinó, y cómo es que a causa de la elección y la predestinación habita una fe en el corazón de ustedes que los hace pasar
en esta travesía de la vida hasta que lleguemos al final de la jornada, los hace atravesar con fe los momentos. Momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de tristeza, pero en todos los momentos y altibajo, la fe permanece firme dentro de ustedes y la fe lo va llevando, porque la fe que fue derramado dentro de sus corazones, ustedes la están guardando y resisten al mal mediante la fe, creyendo en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios que cambia y transforma todas las cosas. Por eso dice, no ceso de dar gracias. Gracias por ustedes. Gracias al Señor por la operación que está haciendo en sus vidas. Cuando nosotros leemos el verso 3, nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nosotros miramos, así que Dios nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Es como el apóstol Pedro, él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces nosotros tenemos la bendición del Señor en nuestra vida. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir, hermano, que ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros crecer en fe, crecer en amor del Señor e ir adelante, avanzando a pesar de las situaciones que vayan pasando, para que vayamos descubriendo toda la bendición con que Dios nos bendijo. Hemos descubierto cosas maravillosas y gloriosas, pero hay muchas más cosas que nosotros tenemos que descubrir. Por eso él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, todos nosotros, lo que hemos creído, los llamados, los escogidos, estamos bendecidos por Dios en Cristo Jesús. La bendición de Dios está sobre de nosotros. No es que tenemos que pedirla. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. Por eso es que él dice, yo no ceso de orar por ustedes. Sé quiénes son ustedes. Sé quién los llamó. Sé lo que hay dentro del corazón de ustedes. Y no solamente eso, sino que sé el amor que se tiene el uno por los otros a causa del supremo llamamiento que hay dentro de ustedes, porque se derramó en sus corazones el amor y de ahí surgió el amor fraternal y han aprendido a amarse, han aprendido a cuidarse, han aprendido a alentarse, han aprendido a extender la mano al caído y a ayudarlo. Es decir, yo estoy viendo el propósito, la operación, la obra de Dios en ustedes. No que seamos perfectos. Todavía no llegamos a la plena perfección. Pero todos nosotros vamos avanzando. No somos el mismo de ayer, ni tampoco somos el mismo de antes de ayer. Hoy cambiamos y mañana no seremos el de hoy, sino que seremos mejor, porque la gracia del Señor nos va llevando. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, esta es la causa, la alegría en mi corazón, el regocijo en mi corazón, porque sé quiénes son ustedes, llamados a ser de Jesucristo. No solamente han sido llamados, han oído y han venido a los pies de Cristo, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y ahora están peleando la buena batalla de la fe. Ahora están peleando esta batalla. En esta travesía que tenemos desde el día que nacimos, conocimos al Señor y hasta el presente, no tenemos lucha contra carne y sangre en esta nación, pero sí tenemos lucha contra principados y huestes espirituales de maldad. Sí que hay lucha, por eso el Dios que nos ama nos dio las vestimentas para el trato de los hermanos y nos dio las armaduras para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, marchar adelante en esta gloriosa y maravillosa perfección. Nos dio lo que necesitamos para resistir. Por eso dijimos, esta travesía que nosotros hemos empezado, tenemos que llegar al final.
Si bien es cierto que muchos taparon boca de leones, muchos tomaron ciudades por la fe, también es cierto que muchos fueron perseguidos. También es cierto que muchos anduvieron por cuevas vestidos de pieles de animales, han pasado necesidades, han sido perseguidos, aún han sido muertos a espada. Aún, hermano, han sido estirados y las mujeres recibieron sus maridos por resurrección, tirándole los cuerpos muertos delante de ella, pero la fe que habitaba en sus corazones podían ver más allá. Te veré en la resurrección, esposo, te veré en la resurrección. Más allá, la fe que Dios metió dentro de nosotros nos hace ver más allá que los ojos naturales. Por eso el apóstol decía, por esta causa yo, habiendo oído el llamado de ustedes, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de darle gracias. Gracias, Señor, por los músicos. Gracias, Señor, por los porteros. Gracias, Señor, por los diáconos, por las diaconisas. Gracias, Señor, por los ministros. Gracias, Señor, por los niños. Gracias, Señor, por los jóvenes. Gracias, es decir, no ceso de darle gracias porque yo sé el llamado que tienen ustedes de parte del Señor. Entonces Pablo dice así, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Nosotros tenemos que entender, no es que tenemos que buscar la bendición. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo, las bendiciones espirituales son nuestras. La Biblia dice que nos bendijo en Cristo Jesús. Quiere decir que toda la bendición de Dios, la gracia del Señor está a nuestro favor. El cielo está a nuestro favor. Los ángeles. Así es el amor de Dios. Estando muertos en delito y en pecado, este gran amor hizo una operación tan tremenda que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué era lo que tenía que venir sobre de nosotros? Un juicio y una condenación. Ya estábamos condenados. Sin embargo, la bondad, el amor de Dios, esta bendición, su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida. ¿Cómo que nos dio vida? Era inmerecedores de esta vida. Sin embargo, Él nos dio vida y eso se llama gracia. La gracia de Dios que nos ha alcanzado a nosotros a fin de que nosotros alcancemos aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. Por eso es que el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre. Usted mire de la situación de donde lo sacó Dios. No es para decir, bendito sea Dios y Padre. Mire la condición de su casa y a dónde lo llevó Dios. No es para decir, bendito sea el Dios del cielo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es para bendecirlo a Dios. Por eso decimos, ¿por qué hacemos culto? ¿Qué es un culto? Un culto es una reunión de hermanos que venimos con corazón agradecido a darle gracias a Dios. Eso se llama culto, a darle gracias, a cantar a Dios, a alabar a Dios, a orar a Dios y a hablar con Dios, a escuchar a Dios. Entonces venimos todos nosotros con un corazón agradecido y decimos con el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda gloria, honra, honor, alabanza. Nos llamó cuando estábamos muertos en delito y pecado y nos dio vida. Entonces decimos bendito. ¿Quiénes son los que dicen bendito? Los que han recibido la vida de Dios, la vida de Cristo en sus corazones. Son los que elevan la voz y dicen bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón agradecido a Dios. Por eso cuando cantamos, tenemos que cantar con un corazón agradecido a Dios. Cuando oramos, con un corazón agradecido a Dios. Cuando glorificamos a Dios, todo con un corazón agradecido por su grande bondad. Por eso Pablo lo lleva más allá y él dice, sabe que no solamente nos dio vida, nos bendijo.
Y no nos dio una bendición, nos dio toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando nosotros decimos Dios lo bendiga, hermano, no estamos diciendo que Dios lo bendiga con toda bendición espiritual porque ya lo bendijo, sino que estamos diciendo que Dios lo guarde a donde va, el Señor lo prospere materialmente, lo bendiga en su economía. Porque en lo espiritual Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces Pablo dice así, bendito, pero ¿sabes de dónde surge ese bendito? De un corazón humillado y reconociente del Señor, de la operación que Dios ha hecho en él. Mírelo a Pablo. Él se creía que era irreprensible, que nadie le podía decir nada porque si bien su vida era tan recta, tan perfecta que nadie podía decirle nada, hasta que se encontró con el Señor. Y cuando se encontró con el Señor, sus ojos se abrieron y pudo ver que toda su justicia que lo hacía irreprensible delante de Dios era trapo de inmundicia. Se dio cuenta que su justicia no servía para nada, que le faltaba a su justicia para llegar a lo que es Dios, a la santidad de Dios, a la presencia de Dios. Por eso Él tira toda su justicia y toma la justicia que es de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es conforme a la ley, sino la justicia que es de Dios en Cristo Jesús, que es la verdadera justicia. Por eso Él dice, bendito, esa palabra bendito, pero surge de un corazón, hermano, humillado, reconociente de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted piense, si el Señor no hubiera estado en su vida, ¿dónde estaría usted ahora? ¿Por dónde andaría usted? ¿Dónde andaría yo si yo no hubiese conocido al Señor? Si el Señor a mí no hubiera resplandecido dentro de mi corazón, ¿dónde estaría yo? Por eso es que el apóstol Pablo él dice, esta es la causa por la cual agradezco a Dios que ustedes han sido llamados por Dios, que ustedes tienen un supremo llamamiento. Esta es la razón por la cual yo bendigo a Dios a causa de la elección. ¿Sabe qué? Dios los eligió antes de la fundación del mundo. Los eligió para en Cristo Jesús hacerlo santo, sin mancha, irreprensible como su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Y luego dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos bendijo en los lugares celestiales y en Cristo. ¿Dónde está toda esa bendición? En Cristo. ¿Dónde podemos nosotros abrazar y tomar esa bendición? En Cristo. ¿Qué ocurre si salimos de Cristo? Lo perdemos todo. Si perdemos a Cristo, lo perdemos todo, no tenemos nada. Por eso es que el apóstol dice, yo le agradezco a Dios, porque yo veo el llamamiento que Dios ha hecho en ustedes. Su llamamiento no es falso, su llamamiento es verdadero. No tienen una fe fingida, sino que hay una genuina fe dentro del corazón y que se hace manifiesta por el amor fraternal que tiene uno con el otro y el deseo en su corazón de ayudarse, de alentarse, de confortarse, de extender la mano al caído y levantarlo. Entonces yo puedo ver la obra de Dios en el corazón de ustedes. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amor. Entonces por eso dice, bendito, los llamó para que sean para alabanza de la gloria de su gracia, para manifestar en nosotros lo que hemos creído,
lo que es la gracia de Dios en hombres y mujeres perdidos, que se merecían el juicio de Dios y el lago de fuego. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha alcanzado. No solamente nos ha alcanzado, nos dio esta tan grande salvación. Abrió los ojos de nuestro entendimiento y de ahí nosotros percibimos y entendimos lo que somos, escogidos de Dios, predestinados de parte del Señor para alcanzar una imagen. La imagen de su Hijo, que es la imagen de Dios. Eso es tremendo, es la operación de Dios en nuestra vida, llamado para eso. Por eso el verso 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, ¿cómo no estar agradecido al Señor y darle gracias a Dios por este llamamiento que Él ha hecho en nosotros? ¿Cómo no darle al Señor gracias y estar agradecido por el propósito de Dios para con nosotros, lo que hemos creído? Llamado a alcanzar la imagen de su Hijo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la operación mediante su palabra que está haciendo en nuestra vida, que no somos el mismo desde el día que creímos, sino que desde el día que creímos todas las cosas fueron cambiando? La palabra de Dios, que Dios va escribiendo en las tablas de nuestro corazón, va cambiando nuestra conducta, nuestra manera de hablar, de ser, de actuar, y se va manifestando lo que Él quiere, que la gloria de la gracia de Dios puede cambiar a un hombre y transformarlo de un hombre aborrecible a un hombre de gloria, a un hombre de verdad. Por eso es que el apóstol decía, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no vamos a darle gracias nosotros al Señor? Su poder está en operación en nosotros, los que creemos. El poder de su Espíritu Santo ha entrado en operación en nuestra vida. Por eso los cambios y por eso la transformación. Cierren sus ojos y vamos a orar. Sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre, gracias, Señor, porque antes que fuesen los tiempos nos predestinaste, Señor, para que siendo llamado, siendo, Señor, escogidos por ti, seamos nosotros para alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, gracias, Señor, porque nos llamaste para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinaste para que alcancemos la gloria de tu Hijo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.